saque a sus hijos, hermano. Tome tiempo con ellos, aproveche los que son niños, que son jóvenes, aún a los jóvenes, si todavía puede sacarlos, sáquelos, ¿verdad? Porque llegará el momento en el cual ya no va a poder usted compartir con ellos, ¿verdad? Entonces hay que esforzarse, hay que sacrificarse para tomar tiempo con los hijos, ¿verdad? Es un compromiso. Usted se metió a ese compromiso, así que afróntelo, ¿verdad? Es un reto, yo sé que no es fácil. Por eso yo le he dicho, yo lo admiro a usted, eh, es un héroe que haberse metido a ser papá, a ser mamá, wow, eso no cualquiera tiene el valor de hacerlo, ¿verdad? Porque es un reto que demanda mucho, demanda demasiado, ¿verdad? Pero bueno, así que aprovechemos esos días y si no va a salir, porque también el clima está un poquito, aunque ya el clima está cambiando aquí en Texas, ¿verdad? Eh, Aproveche a sacar sus clases bíblicas, es importante eso. Bueno, seguimos con las preguntas. Los días miércoles hemos estado dando lugar a preguntas que me han hecho por WhatsApp, ¿verdad? Y una de las preguntas que dice es, me tiene pendiente el libro de Levítico, capítulo 16. Dice, ¿por qué dejaron a un cabrito de ofrenda libre y no lo mataron? Eran 2 cabritos, uno lo sacrificaron y el otro lo dejaron libre, pero no sé por qué. Bueno, vamos a Levítico capítulo 16. Eh, hay, hay, hay preguntas que ya las he contestado, ¿verdad? Pero, pues, como dice la palabra, a mí no me es molesto recordarles lo que ya saben y para ustedes es seguro, ¿verdad? Entonces, en Levítico capítulo 16, el verso 1 dice, y el Señor habló a Moisés después de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. O sea, Dios está dando instrucciones aquí. Son órdenes que Dios le dio instrucciones a Moisés, porque Moisés era el líder espiritual, ¿verdad? Era el guía espiritual del pueblo de Israel. Y le estaba dando instrucciones aquí a los sacerdotes, en este caso a los sumos sacerdotes, ¿verdad? Que eran los encargados del área espiritual, de cómo debían de hacer los sacrificios a Dios, ¿verdad? Y eran tiempos en los cuales el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud, no sabía cómo acercarse a Dios, no sabía qué era la voluntad de Dios, pero Dios les envió a Moisés, ¿verdad? Para que por medio de Moisés ellos comprendieran cómo podían adorar a Dios. Porque recuérdense que cuando Dios sacó a su pueblo, la intención de Dios era hacer de ellos un pueblo especial, un pueblo, un tesoro, ¿verdad? Eso lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo, eh, y ahí nosotros vemos déjeme ver aquí en el capítulo 19, verso 5, ¿verdad? Son versículos importantes, hermano, por eso se los llevo a la memoria. Dice, ahora pues si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Entonces, ¿qué quería hacer Dios con el pueblo de Israel? Ajá. Un especial tesoro dentro de todos los pueblos.
Ahora, para que ellos pudieran ser ese especial tesoro, dice el verso 6, dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, había condiciones para que el pueblo de Israel llegara a ser un tesoro especial. Se tenía que establecer o se tenía que formar como un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, ¿con qué propósito? Con el propósito de honrar a Dios. Y para eso, pues por causa de su ignorancia, por causa de su extravío como seres humanos, Dios les dio leyes de cómo podían acercarse a Dios, porque Dios es un Dios santo. Entonces, hay una frontera que Dios marca entre su creación y Él, de tal manera que no todos tienen acceso a Dios. La misma palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hay requisitos, ¿verdad? Ahora, pero no es la santidad, hermano, que uno se imagina. ¿Verdad? Porque ese es el fracaso del ser humano. Ese ha sido el fracaso, hermano, y por eso el hombre se ha querido establecer sus doctrinas, sus religiones, porque en su deseo de agradar a Dios, saca sus opiniones. Dice, es que yo creo que a Dios le gusta esto. Pero es que no se trata de que nosotros deduzcamos lo que a Dios le gusta o no le gusta, ¿verdad? ¿Cuántas cosas a usted muchas veces le han dado que a usted le han desagradado? Y que la gente lo ha hecho con todo su corazón y dice, es que yo se lo quiero dar porque lo amo mucho y yo pensé en usted y le traje esto. Y uno dice, bueno, se lo recibo solo porque no quiero defraudarlo, pero la realidad es que eso no me gusta. Entonces, ese ha sido el fracaso del ser humano y se ha inventado religiones, se ha inventado doctrinas y en eso ha fracasado. Ahora, ¿cuál ha sido el error del ser humano? No ir a la palabra de Dios. Debemos de ir a la palabra de Dios, debemos de ir a la Escritura. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra de Dios, Dios estableció lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. El problema es que siempre el hombre mete su cuchara. Uno de los ejemplos comunes es, por ejemplo, cuando se cocina algo, se cocina un plato, ¿verdad? No el plato, ¿verdad? Sino la comida. Cuando se hace una comida y está muy sabrosa la comida y la persona que lo come le dice a la persona que lo cocinó, le dice, páseme la receta porque le quedó muy sabroso. Ajá. Pero ¿qué sucede? Que ya cuando esta persona agarra la receta, ajá, ¿por qué no le sale como le salió a la otra persona? Ajá. Porque ya empieza a meter su pensamiento. Ajá. Por ejemplo, aquí dice una cucharadita de sal. Pero yo le voy a echar un cuarto de cucharadita nada más, no le voy a echar tanta. Y aquí dice que hay que ponerle clavo. Pero es que es muy fuerte el clavo y no me gusta el clavo, entonces no le voy a poner clavo. Entonces, al final, ¿cómo le va a salir ese plato, esa comida? ¿Va a ser igual? No. Y ese es el fracaso del ser que quiere buscar a Dios
pero no conforme a la palabra del Señor. Mete sus sentimientos, mete sus tradiciones, mete sus pensamientos, mete sus razonamientos y entonces fracasa. ¿Por qué? Porque quiere presentarle algo a Dios y Dios dice, discúlpame, pero eso no me gusta. Y el ejemplo lo tenemos, hermano, lo tenemos claramente aquí en la palabra, porque cada historia de la Biblia no es casualidad que esté ahí, sino que habla precisamente de nosotros, porque como seres humanos todos somos iguales, hermano. ¿Verdad? ¿O será que los humanos de hace 5 milenios atrás eran diferentes a nosotros? Iguales. Eso que venimos del mono no es cierto. Todos venimos de la misma descendencia de Adán. Ahora, si usted cree que viene del mono, pues es su problema, ¿verdad? Pero yo no vengo del mono, ¿verdad? Yo vengo de la mano creadora de Dios, ¿verdad? Pero hay gente que se cree mono, pues está bien, allá ellos y su familia, ¿verdad? Pero vemos aquí en Génesis capítulo 4 que en el verso 3 dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Ahora, ¿qué dice el verso 5? ¿Qué dice el verso 5? Dice, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. ¿Y cuál fue la actitud de Caín? ¿Cuál debió haber sido? Si usted hubiera sido Caín, ¿qué hubiera hecho? Lo mismo, hermano. Si somos iguales, somos iguales. Decir, pues, si no le gusta a Dios así, pues no es culpa mía. Y esa es la actitud de mucha gente. Cuando se les enseña el evangelio, cuando se les predica la doctrina, cuando se les predica la palabra, ellos dicen, no, pero es que yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer como yo quiero, como yo deseo, como a mí me parece mejor. Y si a Dios no le gusta, pues es problema de Dios, pero yo no voy a cambiar. Y así quiere acercarse a Dios con esa actitud. Dice que Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Mira, estaba feliz, ahí está, Señor, te presento. Y Dios dijo, no me agradó. No me gusta así. Y en lugar de decir, bueno, Señor, pero ¿cómo te gusta entonces? Y cambiar a lo que Dios le gustan las cosas. ¿Qué sucedió? Su rostro se cambió. Y por eso usted ve en las iglesias, hermano, mucha gente que en lugar de estar contenta, danzando y cantándole a Dios, están todos bravos. Y la palabra de Dios dice que vengamos y nos postremos ante su presencia, pero ellos están así. No. Y la palabra de Dios dice que vengamos con júbilo y con danza, pero dicen, no, a mí no me gusta, yo no lo voy a hacer. ¿Y qué cara tienen? Aquí casi no se ve eso, pero en otros lugares se ve. O no deberíamos de estar, a la hora de la danza, no deberían de estar todos danzando. ¿Y por qué hay gente que está en sus sillas ahí todavía? Y cuando es el tiempo de la adoración, ¿por qué hay gente sentada y no está postrada? Porque si es momento de adorar, ¿cómo se adora a Dios? ¿Cómo se adora a Dios? Postrado. Postrado. Y todavía decimos, pues si Dios así lo quiere, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Y cómo va a salir? ¿Va a salir bendecido? ¿Va a salir contento? No, va a salir criticando. ¿Cómo salió? Mire, le hubiera sido mejor a Caín no presentar su ofrenda.
¿Sí o no? Bueno, entonces fíjese que Dios estableció aquí en Levítico, regresemos a Levítico, capítulo 16, que es lo que estamos hablando, la pregunta que me están haciendo, verso 7. Tenía que presentar novillos y tenía que presentar otras ofrendas, pero la pregunta es acerca de los dos machos cabríos. Ahora, la palabra de Dios nos dice que todo lo que los sacerdotes hacían representaban a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese cómo es tan complejo esto. Porque si se habla de Moisés, ¿a quién representa Moisés? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Y si se habla de Aarón como sumo sacerdote, también se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y si se habla aquí, por ejemplo, de los machos cabríos, ¿de quién se está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjese que todo está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dijo, escudriñen las Escrituras, estudien la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque Moisés, los profetas y los salmos hablaron de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, más que una historia o más que conocer las leyes que tenía el pueblo de Israel, tenemos que ver que en todo esto estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él representa para nosotros. No eran solamente dos machos cabríos, no. Era nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál de los dos machos cabríos era nuestro Señor Jesucristo? Ahora, cuando dice macho cabrío, hermano, no es una palabra así rara, ¿no? Está hablando de un cabro macho. Ajá. Yo antes cuando era niño yo me imaginaba, decía, ¿qué será un macho cabrío? Me imaginaba un animal raro, y decía yo, ¿verdad? Yo sé que usted no, pero por eso lo estoy explicando. ¿Qué es un macho cabrío? Es el macho de los cabros. Ahora, ¿cuál de los dos machos cabríos, hermano, representa a nuestro Señor Jesucristo? Porque fíjese que aquí dice, verso 7 dice, y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Y echará suertes, Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y la otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Entonces un macho cabrío lo iban a matar y otro macho cabrío lo iban a agarrar y lo iban a soltar en el desierto. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de los dos machos cabríos representa a nuestro Señor Jesucristo? Y la respuesta es fácil, los dos. Los dos. Ajá. ¿Por qué? Porque el macho cabrío que se sacrificó representa a nuestro Señor Jesucristo muriendo en el Calvario, sacrificado. Pero recuérdese que el Señor no solamente murió físicamente,
sino que también dice la palabra de Dios. Vamos a Isaías, capítulo 53. Y ahí están los dos machos cabríos. Ahí están los dos machos cabríos. Dice en el verso 4, Isaías 53, verso 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, afligido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, por sus llagas hemos sido sanados. Ese es el macho cabrío que está siendo sacrificado, que lo mataron. Pero luego, y ahí es donde la gente, hermano, no ve la dualidad. ¿Verdad? Por eso es importante, hermano, estudiar el Antiguo Testamento, no para vivir las leyes que los israelitas vivieron, porque eso fue un pacto que Dios hizo con los israelitas, no con nosotros. Nosotros ahora estamos bajo un nuevo pacto. Pero ¿cómo vamos a entender el nuevo pacto? Conociendo las leyes del antiguo pacto, no para vivirlas, sino para aplicar los principios que esas leyes hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después, dice aquí en el verso 9, en el Isaías 54, verso 9, dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. O sea, aquí se cierra el primer macho cabrío, se cierra la función del primer macho cabrío. ¿Cuándo? Cuando lo entierran, lo sepultan. Lo sepultan. Pero en la palabra del Señor sigue diciendo en el verso 10: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. O sea, esa ya es otra etapa, ese es el otro macho cabrío, ¿verdad? Cuando entregue su alma como ofrenda, ¿verdad? Esa palabra, entréguese, cuando él se entregue a sí mismo, habla de entregar su alma, ¿verdad? Dice, cuando él haga esto, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por el conocimiento. El justo, mi siervo, justificará mucho y cargará la iniquidad de ellos. Entonces, ¿qué se hacía con el otro macho cabrío? Regresemos al versículo que estamos viendo. Pero antes de eso, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Verso 17. Y estos son versículos fundamentales, hermano, para poder entender las dos muertes de nuestro Señor Jesucristo. Y porque eran dos machos cabríos, no solo uno, ¿verdad? Dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. O sea, en el Calvario el Señor dio su vida. Y lo enterraron. Pero ¿qué sucedió después? Dice el verso 18: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Quién podía matar a nuestro Señor Jesucristo, hermano? Nadie.
Mire, ni todo el imperio romano, ni todo el imperio romano. Si él dice que tenía a su disposición 12 legiones de ángeles, hermano. ¿Sabe cuántos ángeles son esos aproximadamente? Mire, cada legión consistía en aproximadamente entre 4,000 a 7,000 soldados. Pongámosle un promedio. Pongámosle 6,000 ángeles por legión. ¿Cuántos soldados, cuántos ángeles tenía a su disposición? Ahora, si un ángel, hermano, puede matarnos a todos aquí solo con pasar volando y nos fulmina a todos. ¿Quién podía matar a nuestro Señor Jesucristo? Por eso él dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo la pongo. Por eso usted tiene que entender estos principios de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros somos seguidores de Él. ¿Verdad? Hay gente que dice, bueno, yo voy a buscar a Dios y yo me voy a someter a Dios, pero que Dios me obligue. No. Esto es voluntario. La Biblia dice que el que va a servirle a Dios lo va a servir voluntariamente. No a la fuerza, no por compromiso. ¿No? Hay gente que se siente obligada, es que hice una promesa. Eso no es así, eso se tiene que hacer de corazón. Vas a servir a Dios, tiene que ser de corazón, tiene que ser con gozo. Todo lo que hagas para Dios tiene que hacerse con gozo, de voluntad, hermano. Entonces, fíjese lo que dice aquí el verso 18, dice, nadie me la quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ahora sí regresemos otra vez a Levítico. Levítico 16. Esto es importante, hermano, porque usted necesita entender el Antiguo Testamento. De lo contrario, por no entender esto, mucha gente se levanta con doctrinas raras. ¿Verdad? Y uno les pregunta, pero ¿dónde está el fundamento? ¿Dónde está el respaldo bíblico? ¿Verdad? No lo tienen, no lo tienen. Ahora dice aquí, verso 10, vamos al verso 10, Levítico 16, 10 dice, pero el macho cabrío sobre el cual la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Ahora, ¿qué dice Isaías? Dice, cuando dé su vida en expiación. Es el otro macho cabrío. Bueno, espero que no lo esté confundiendo mucho. Si no, vuelvo a oír la predicación y la enseñanza y lea estos capítulos. Yo lo estoy llevando a que tal vez ahorita no los entiende y no los va a entender si no lo vuelve a leer usted detenidamente en su casa. Estúdielo, estúdielo. Si usted quiere aprender, tiene usted que estudiar. No es suficiente todo lo que yo le digo desde acá. Para empezar, ya al terminar el culto, ya usted comiendo allá afuera y le preguntas de qué prediqué, ni se acuerda. ¿Verdad que sí? Entonces, usted necesita, por eso usted necesita estar rumiando la palabra. Y esta enseñanza la tiene que estar oyendo. Yo le he dicho, la enseñanza del domingo la tiene que oír el lunes, el martes, el miércoles. La enseñanza del miércoles la tiene que oír el jueves, viernes, sábado y domingo. Y estudiarlas. Tiene que rumiarlas. Usted tiene que preocuparse en estudiar, hermano. No me crea a mí.
Créale a la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo le he enseñado eso y se lo voy a seguir diciendo. Nunca diga, es que el pastor así dice. ¿Y qué? ¿Y quién es el pastor? Nadie. Aquí la autoridad es la palabra de Dios. Usted debe de conocer la palabra de Dios. ¿Verdad? A mí ni me conoce usted. ¿Verdad que no me conoce? ¿O me conoce? ¿Verdad que no me conoce? ¿Sí? Entonces, ¿por qué va a confiar en mí? Pero en la palabra de Dios sí puede confiar. ¿Verdad? Y eso es hablando de todas las personas. ¿Verdad? Así que cuando usted enseñe la palabra de Dios. No enseñe lo que usted piensa, no enseñe lo que usted opina, no enseñe sus razonamientos. La gente no quiere oír eso es basura. La gente quiere la palabra de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que yo quiero, la palabra de Dios. Esa es la que me va a salvar. ¿Verdad? Ahora, tristemente, hay mucha gente que son líderes y ellos no pueden decir eso que yo estoy diciendo. Ellos tienen que decir, créame, y yo digo de parte de Dios esto, y ahí está, sí, él lo dijo, es Dios. No, crea la palabra de Dios. Tenemos esa bendición, hermano, que gente en otras partes del mundo no tienen esa bendición de tener la palabra de Dios. Gente que en siglos pasados nunca tuvieron la oportunidad de tener la palabra de Dios en sus manos y nosotros la tenemos. Entonces al que más se le da, más se le demanda. Ahora, ¿qué dice aquí el verso 10? Levítico 16:10 dice, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio, ¿no?, será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Ahora, voy a tener que ir otra vez a Isaías 53, verso 10. No pierda estas citas, no pierda esas citas. Dice, cuando él se entregue a sí mismo, ¿como qué? Ofrenda de expiación. El otro macho cabrío. Espero que estemos entendiendo esto. Ahora, regresemos a Levítico 16. Verso 15. Dice, después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es el pueblo, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo y la rociará sobre el propiciatorio. Fíjese que en este sacrificio se derramó sangre. En la primer muerte de nuestro Señor Jesucristo se derramó sangre. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? El primer macho cabrío derramó sangre. Pero luego dice, más adelante, verso 20, dice, cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Es lo que hemos explicado. Después que nuestro Señor Jesucristo dio su vida en el Calvario y lo metieron a la tumba, Él resucitó como el otro macho cabrío. ¿Para qué? Para ir a ocupar nuestro lugar al lago de fuego. Por eso la sustitución que nuestro Señor hizo no fue solamente en la cruz o en el palo colgado, como haya sido. Que eso es lo que la mayoría de gente cree. Ay, sí, mi Jesús murió y ahí en el Calvario. No. Eso no fue todo el sacrificio. Si eso hubiera sido el sacrificio de Jesús, Él hubiera ido contento, hermano.
pues ya, unas cuantas horas. ¿Cuánto tiempo duró su tormento, se podría decir? ¿No? Desde que lo metieron, lo agarraron preso. ¿Como a qué hora lo agarraron preso? Como a medianoche. ¿Y a qué horas murió? A las 3 de la tarde. 15 horas. ¿Qué son 15 horas de sufrimiento, hermano? ¿Acaso no hay gente que ha sufrido más muriendo? Entonces, no podemos solamente comparar esa muerte y decir, ese fue el pago, no. Por eso era que Jesús en el huerto de Getsemaní temblaba, hermano, temblaba y decía, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor, porque esto está terrible. Él no le tenía miedo de ir a morir al Calvario. Él lo que le tenía miedo era lo que iba a pasar después, cuando tenía que resucitar, como el segundo macho cabrío. ¿Verdad? ¿Y qué pasaba aquí? Dice en el verso 21, Levítico 16, 21, dice, después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas las transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Mire la importancia de la imposición de manos. Por eso no es nada más de poner las manos sobre cualquiera, hermano. Ni de que cualquiera le ponga las manos a usted. Hay una transmisión ahí, ¿verdad? Ahora, dice ahí, en el verso 22, dice, el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades a una tierra solitaria y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Entonces, ¿qué iba a pasar con ese macho cabrío? Se iba a desaparecer en el desierto. ¿Qué es el lago de fuego? Es hermano, un desierto del olvido. Ahí ya no hay misericordia. Ahí ya no hay recuperación. De ahí ya no se regresa. De eso fue lo que el Señor nos vino a librar, hermano. No del sufrimiento de la cruz, no. Nos vino a librar del lago de fuego. Tenemos que entender eso. Porque si no entendemos eso, hermano, vamos a tomar el sacrificio de Cristo. Pues, eso cualquiera lo pudo haber hecho. Pedro pudo haberle dicho a los judíos ahí, ¿saben qué? Déjenlo a él y tómenme a mí. ¿Y de qué hubiera servido que Pedro lo hubieran crucificado ahí? ¿Podía él volver a tomar su vida e ir a ocupar nuestro lugar al lado de fuego? No. ¿Podría un serafín o un querubín, hermano, haber ocupado ese lugar e ir al lago de fuego en lugar de nosotros? No. Entonces, ¿quién fue? Dios mismo. Dios mismo. Usted tiene que entender eso. El verbo se hizo carne. Dios mismo se hizo carne. ¿Para qué? Para venir a rescatarnos a nosotros. Por eso, si no entendemos eso, hermano, no vamos a consagrarnos, no vamos a vivir una vida de, de santidad, no vamos a vivir una vida de entrega a Dios. Cualquier situación, y hermano, ay, ya no sigo, ya no busco a Dios, porque este dolor de cabeza Dios no me lo quitó. Pero el que ha entendido esto dice, ¿quién nos va a apartar del amor de Dios en Cristo Jesús? Ajá. Que venga tribulación, que venga espada, que venga cuchillo, que venga Jezabel, que venga el que venga, hermano. No me van a apartar del amor de Dios porque entiendo que Dios mismo me vino a salvar. Ajá.
Por eso yo le he dicho, y la pregunta que surge siempre, si Dios sabía que el hombre iba a caer, ¿para qué lo hizo? Precisamente para eso, para mostrar Dios su amor a la creación y venir Él mismo a salvarnos. ¿Cómo podríamos entender su amor si no fuera por eso? Pero todavía nuestra mente, hermano, cuestiona y duda y dice, ay, pero mejor no hubiéramos caído. No, mejor gózese que caímos y que fuimos rescatados, ¿verdad? Porque por gracia, por misericordia hemos sido salvos y no es de nosotros. Es por la fe, pero no cualquier fe, es la fe verdadera, la fe que nos ubica solamente en este sacrificio de los machos cabríos. ¿Ah? Ahí está nuestra fe. ¿Y esa fe de dónde proviene? De Él mismo. Es un regalo de Dios. No por obras, dice la palabra, para que nadie diga, es que yo tengo mucha fe. Esa gente que dice que tiene mucha fe no tiene fe. O sea, tendrá fe a saber en quién, pero no en el Dios verdadero. Porque para poder creer en el Dios verdadero y en el Evangelio y en nuestro Señor Jesucristo, esa fe solamente viene de Dios. La fe que es producida por el hombre mismo, a saber hacia dónde lo va a llevar. Por eso si tú tienes fe de ti mismo, sácala de ti. Dígate, yo no quiero esta fe, yo quiero la fe que viene de ti, Señor. Porque esa fe es la que me va a sostener realmente para llevarme a conocer el evangelio pleno que tú tienes a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por eso es que fueron 2 machos cabríos. Aparte, ahí usted va a ver que hay un becerro. ¿A quién representa ese becerro? ¿A quién cree usted que representa ese becerro? ¿Ah? Porque mire, es que eso es lo que yo quiero que veamos, ¿verdad? Dice en el capítulo 16, verso 3, Levítico, estamos en Levítico 16, 3, dice, Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Bueno, ¿a quién representará ese novillo? ¿Quién representará ese novillo? ¿Qué representa ese novillo? ¿A quién representa? ¿A quién representa el carnero del holocausto? Al mismo, nuestro Señor Jesucristo. Todas las ofrendas que usted va a encontrar ahí, incienso, harina, aceite, ¿a quién representa? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él toma la multiforme, ¿cómo se puede decir? Función. Por eso es que Él dice, yo soy el agua, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el maná. ¿Verdad? O sea, Él es todo. Él es todo. ¿Verdad? Fuera de Él, ¿qué necesitamos? Fuera de Él, ¿qué necesitamos? ¿Verdad?
Así que no te preocupes, hermano, si tú estás solo en este mundo, no estás solo. Si estás con el Señor, lo tienes todo. ¿Ah? Sí, por eso con quien tienes que alinearte, hermano, es con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Y si tu marido te da a escoger y te dice, sabes que te doy un ultimátum, escoge entre el Señor Jesucristo y yo. ¿A quién va a escoger usted? ¿Ah? ¿A quién va a escoger usted? ¿Ah? Porque ¿cuánto tiempo dura esta vida, hermano? Mire, ¿cuántos años tiene usted ahorita en este tiempo? Piensa en la edad que tiene. Y si se muere mañana, ¿cuánto tiempo le queda? ¿Cuánto tiempo duró su vida? ¿Ah? Se acabó. Y empezó su verdadera vida. Ajá. Donde hay promesas que Él nos va a resucitar en el día final. Ajá. Que quemen el cuerpo, que lo entierren, que hagan con el cuerpo lo que sea, hermano. Hay gente que se preocupa del muerto. ¿Y al muerto qué? ¿El cuerpo del muerto para qué sirve? ¿Ah? El día que usted se muera, ¿cuánto lo van a valorizar? Ese cuerpo, ¿cuánto lo van a valorizar? ¿Ah? Al contrario, se van a querer deshacer de él lo más rápido posible. ¿Verdad que sí? Que nadie lo aguanta. Nadie lo aguanta. Ahorita nos aguantamos unos ahorros porque nos bañamos, porque nos echamos loción, ¿verdad? Cremas y que a saber qué otras cosas se usan, ¿verdad? Pero ya muerto. Por mucho que lo bañe todos los días y le eche loción todos los días, ya a los 2 días ya empieza a sentirse unos olorcitos raros ahí. Y al tercer día, como dijo la hermana de Lázaro, Señor, ya tiene 4 días, ya hiede, ¿verdad? Entonces, bueno, no le demos valor al cuerpo. ¿Verdad? El cuerpo, usémoslo y que se desgaste para servir a Dios. ¿Verdad? Para eso tenemos el cuerpo, para que se desgaste, ajá, sirviéndole a Dios, porque solo un cuerpo terrenal vamos a tener y esa es nuestra inversión. Esa es nuestra inversión en el sacrificio hacia Dios. Porque de acuerdo a qué tanto invertiste en tu cuerpo, en la obra de Dios, así va a ser tu posición eterna. Pero hay gente, hermano, que uno le dice, ¿y usted ha ayunado? No, 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 no. ¿Ha hecho vigilia? No, no, no. Mire, ven los ayunos y las vigilias como que, ay, no, 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 mucho sacrificio. Cuando realmente, hermano, nosotros debemos de entender que este cuerpo se tiene que sujetar a la voluntad de Dios. Y usted tiene que enseñar a ese cuerpo que no es el cuerpo el que manda, es el Espíritu de Dios quien tiene el control de su cuerpo. ¿Verdad? Ya cuando le entierran, hermano, en un costal, hermano, yo no sé para qué gastan en cajas y todo el asunto. Sí, es un desperdicio. Y todavía hay gente que dice, antes de morirse, y me llevan allá a mi rancho donde nací, por favor. ¿Y eso de qué le va a ayudar? Mire, todavía le ponen más cargas a la familia, hermano. No, 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 no sea así.
deje menos cargas, hermano, que lo quemen y ya. Aquí es barata la cremación. En Latinoamérica sí es cara la cremación, allá sí es mejor enterrarlo. Pero aquí es mejor quemarlo y ya, se acabó todo. Y como le decía la vez pasada, hermano, ahora ya hay una técnica que ya no los queman, sino los congelan. Esa está más bonita. ¿Verdad? Por si le tiene pánico al fuego. Ay, ¿y qué tal si me despierto cuando se esté quemando? Entonces, ahora la técnica es que lo congelan a unas temperaturas bajísimas, donde se congela todo el cuerpo se congela. ¿Y qué hacen después? Lo hacen pedacitos, como ya es hielo, ya es cristalizado el cuerpo. Lo hacen pedacitos así. Es como que agarrar usted un pedazo de hielo y lo empieza a hacer así. Y se acabó. Y está bien seguro que sí se murió. Sí, porque hay mucha gente que lo han enterrado, hermano, y resulta que estando ahí ya sepultado, resucita. ¿Verdad? ¿O le gustaría a usted que lo enterraran ahí, ya después se despierta en la caja ahí, ¿y qué hago aquí ahora? Entonces así ya, se acabó. Allá usted que se entierre como usted quiera. Si usted quiere. Yo solamente estoy dando opciones, ¿verdad? Estoy dando opciones. Y sí, si sale más barato que me congelen, congélenme, hermano. Entre más barato, mejor. Sí, más le queda a los vivos. Pero hay gente, hermano, que la entierran y todavía con el mejor traje. Ay, hermano. Con joyas. ¿Tendrá eso sentido? ¿Tendrá eso cordura? No. Esas joyas mejor que las vendan para darle de comer a los hijos. Y todavía se hacen una gran fiesta para darle de comer a todos los que van a llegar del pueblo, hermano. Dragones. Mire, gastos todavía, hermano. Y de ahí que se acaba todo el entierro, ¿cómo queda la familia? Endeudada. No. Sea sabio usted, sea sabio. Y comparta eso con la gente, porque la gente ya tiene sus conceptos bien metidos, hermano, de sus tradiciones. No, es que la Biblia prohíbe, dice, la Biblia prohíbe que lo quemen a uno. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia no dice eso. La Biblia lo que nos ofrece es que estemos donde estemos, aunque ya seamos cenizas en el mar. Dice que el mar va a entregar a sus muertos. Mira, aunque te hayan tirado las cenizas al río, agarran las cenizas y la tiran al río, ¿y el río a dónde va a dar? Al mar. Y allá en el mar esas cenizas, ¿qué va a pasar con esas cenizas? Van a venir los peces y va a decir, comida. Por lo menos que sirva de algo el cuerpo todavía ahí. Y entonces las cenizas de su cuerpo se van a ir por un montón de peces por todos lados. Y de ahí, ¿qué pasa con esos peces? Los pescan y usted se los come. Pero mire todo esto. Y de ahí esos muertos llevan el mismo proceso. Pero ¿sabe qué? Dios tiene control de toda célula de su cuerpo. Y aunque se vaya por allá al África, allá a los mares del África y se vaya a los mares de allá del Asia, el día que suene la trompeta final, hermano,
su cuerpo va a ser reintegrado otra vez. Aleluya. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Eh? Así que no le demos importancia al cuerpo. El cuerpo es secundario, el cuerpo es para gastarlo, hermano. El cuerpo es para invertirlo. Porque la Biblia dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no va a dar fruto. Entonces, ¿dónde vamos a dar fruto? Porque esto es algo hermoso, hermano, ¿verdad? Algo hermoso. Dice en Lucas 20:35. Dice, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Así que aguántese, hoy que está usted casado, aguántese, que ya el día que se muera se acabó. Sopórtese, sopórtese. Dice, porque tampoco pueden ya morir. Cuando ya resucitemos, ya no vamos a poder morir. Pues son como ángeles, pero eso es lo que quiero que usted lea. Y son hijos de Dios. ¿Cuándo usted se va a convertir en un hijo de Dios? En la resurrección. Por eso es que estamos ahorita esforzándonos. ¿Para qué? Para llegar a ser hijos de Dios. ¿Y cuándo se va a manifestar? En la resurrección. En la resurrección. Así que preocupémonos cómo vamos a morir. Yo sé que a la gente no le gusta que se le hable de la muerte. Ay, no, la muerte no se habla. No, hay que hablar de la muerte. ¿Habrá alguien aquí que nunca se va a morir? Levante la mano. Ah, vaya. Todos nos vamos a morir, ¿verdad? Un día. Entonces hay que hablar de la muerte. Hay que hablar de la muerte. Ahora, ¿qué debemos de estar hablando de la muerte? Vamos a, mire, había cerrado la Biblia, pero tengo que volverla a abrir otra vez. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21. Y este versículo para mí es hermoso. Verso 18. Juan 21:18 dice, en verdad te digo, cuando eras joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Verso 19 es el que me interesa. ¿Qué dice el verso 19? Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro pensamiento? Pensar el día de la muerte, ¿con qué clase de muerte vamos a glorificar al Señor? Terminar nuestros días en esta tierra cerrando este ciclo terrenal, pero que nuestra muerte glorifique a Dios. ¿Para qué? Para entrar a ese siglo que dice la Biblia, donde ya no va a haber
ni matrimonio, ni nada, hermano, sino vamos a ser hijos de Dios resucitados cuando nos resuciten. Ajá. Así que de eso hablan los dos machos cabríos. ¿Verdad? Hay mucho que hay que hablar ahí, pero pues, ya el tiempo se me fue. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Porque Él nos escogió, hermano, desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió. Dios te escogió a ti. Por eso estás aquí, porque eres un escogido de Dios. Eres un escogido de Dios. Por eso estás acá. Saludamos a todos aquellos que a través de las redes sociales nos están viendo en otros países, en otras ciudades también. Los enviamos bendiciones de Dios. Pero usted levante ahí su corazón de gratitud. ¿Cómo podré pagar tanto favor? ¿Cómo podremos pagarle todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues